Muy buenas tardes, hermanos, a todos. Pues qué gozo poder estar con todos ustedes aquí, pues ante la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Y pues bueno, como decía mi hermano Mauricio, pues eh, tomando en cuenta que el día de hoy el Señor quiere que escuchemos su palabra y que pues la tomemos en cuenta para ponerla en práctica. Y pues vamos a ponernos en oración, pero primero que nada, pues me gustaría felicitar a las mamás, darles la felicitación. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Señor, eh, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra, y sabemos que así es, pero cuando decimos hágase tu voluntad, significa, Señor, que estamos dispuestos, Padre, a someternos a, a lo que tú, Señor, pues, a lo que tú te agradas en nosotros, Señor, a que pues tú eres soberano, Señor, y por algo nos pones principios, nos pones leyes, Padre, no por hacerte un favor, Señor, sino porque sabemos que con eso, Señor, eh, podemos tener esa comunión contigo, Padre, porque tú eres santo. Y Padre, pues, cuántas gracias, Señor, pues por este día, Señor, porque pues nos has dado un día más de vida y de salud, porque pones el pan en nuestra mesa y también porque podemos alimentarnos de tu palabra, Señor. Y por medio de tu espíritu, mi Señor, pues somos redarguidos, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos aquí presentes. Te pido que nos sigas guardando de todo mal, Señor, pero sobre todo, Padre, que sigas tocando nuestro corazón, Señor, para que, Señor, podamos ser perfeccionados como tú así lo deseas, Señor. Pongo, pues, en tus manos tu palabra, Señor, para que sea eh, de inspiración para cada uno de nosotros en nuestra vida, Señor. Gracias te doy, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues, primero que nada, les voy a pedir que, que me acompañen a Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Y bueno, el título que vamos a ver hoy en este día eh, es ¿Cómo defender la identidad que tengo en Cristo Jesús? ¿Cómo defender esa identidad que nosotros tenemos? Bueno, entonces voy a hacer una breve reseña. Claramente, pues tomada de pues incluso esto es de una película, una breve ilustración de una película que vi que me gustó mucho su manera de expresar acerca de las guerras. Y dice así, bueno, pues la guerra ha sido parte de la humanidad en todas las eras. Y pues, aunque nosotros conocemos que en ciertos países la cultura es la guerra, como por ejemplo en China, en Asia, en varios lugares, tienen como cultura la guerra, por eso desde que son niños les dan pues ese tipo de aprendizaje como pues acerca de defenderse, generar una disciplina en cómo defenderse, y ese ha sido como una cultura para ellos. Pero independientemente de eso, podemos nosotros claramente ver que no solamente en ciertas naciones, sino que en el mundo entero, se ha adoptado como si fuera una cultura, porque en todas partes ha habido guerra desde el principio y sigue habiendo. Entonces, se lucha por poder, por riquezas, por libertad, bueno, etcétera. Pero parece que siempre hay algo por qué luchar. Eh, y entonces, en ese sentido, pues sí, nosotros nos hemos dado cuenta que, bueno, se supone que las Naciones Unidas, esa institución se fundó para que no hubiera guerra, pero al parecer
dio un efecto totalmente contraproducente. No ha parado, no ha cesado la guerra. La guerra sigue existiendo. Vamos, aunque nosotros aquí en México ahorita pudiéramos decir que no somos parte de una guerra como tal, sabemos que aquí mismo en México se lucha una guerra en contra del crimen organizado. Y si nos pusiéramos a ver, bueno, ayer yo estaba platicando también con unos amigos, y ellos en ese sentido son de Brasil, pues nos contaban unas cosas impresionantes en Brasil, que ya hay lugares a los que se le llama favela, zonas, pues sí, literalmente, pues lo más feo de esa nación, las calles más feas, más abandonadas, donde hay muchísima delincuencia. Ya si tú como extranjero entras, aunque seas extranjero, llegan y te sacan un arma y ves paradas personas con AKs y todo tipo de armas que son fuertemente usadas para una guerra, un combate. Entonces, normalmente podemos ver aquí que sí se lucha por poder, se lucha por libertad, porque hoy en día también hay muchos movimientos que están luchando por derechos y de alguna manera distorsionando la libertad con el libertinaje. Pero hay algo muy curioso en todas las guerras, ¿sí? Hay algo que luego no todos toman en cuenta. Hay algo que todas las guerras tienen en común fuera del campo de batalla. Atrás de siempre hay alguien desarrollando una estrategia. Y bueno, aunque hoy en día en la actualidad libramos muchas batallas, ya sea pues por dinero, cuestiones personales, control, en tu familia, todo el tiempo libras batallas, asuntos del corazón. Entonces, al parecer, muy pocos saben luchar como se debe. Muy pocos entendemos contra quién estamos luchando. Y es por eso que vamos a ver hoy en esta tarde, hermanos, vamos a ver cómo Dios en su palabra nos muestra y nos dice claramente contra quién estamos luchando y cómo debemos luchar nosotros como hijos de Dios, defendiendo esa identidad que el Señor nos da, que nos libra de las garras del príncipe de este mundo. Entonces, vamos a leer, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Primero que nada, hermanos, aquí, hasta aquí lo vamos a parar aquí en el versículo 13 para poder hacer una breve introducción en cuanto a lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está diciendo. Primeramente, primer principio, luchamos en nuestras propias fuerzas como hijos de Dios o luchamos en las fuerzas de Dios. Y dice la palabra en Primera de Samuel 2:9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y luego también podemos ver en Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, fíjense lo que la palabra de Dios nos está diciendo el día de hoy, ¿sí? Si nosotros, como hijos de Dios, luchamos
en la voluntad, sometiéndonos al Señor, abrazando sus principios, abrazando a Dios con nuestro corazón. Por eso dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Fíjense las características, ¿sí? Dice que tendremos nuevas fuerzas. Dice que levantaremos alas como las águilas. O sea, no te está diciendo cualquier tipo de ave, te está diciendo como las águilas. Dice, correrán. ¿Qué quiere decir? Vamos a correr, vamos a seguir, vamos a luchar, vamos a seguir luchando esta batalla y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos, ¿sí? ¿Cuántos hermanos el día de hoy podemos decir que han soltado, que han tirado la toalla y han dicho, no, pues yo renuncio a lo que una vez fue mi convicción? ¿Cuántos hermanos por haber, pues, no tomado en cuenta lo que el Señor nos dice? Lucha en mis fuerzas, lucha en mi poder, no con tus fuerzas. ¿Cuántos hermanos por eso el día de hoy han, pues, sí, de alguna manera, pues, sido derrotados por el enemigo? Y luego fíjense lo que nos dice aquí también Pablo, nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Entonces, en ese sentido nos está diciendo que Dios nos da como soldados una armadura para que podamos, porque viene con un propósito, con una finalidad, para que podamos estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el momento en el que tú decides recibir a Cristo en tu vida, abrirle las puertas y que sea Él quien gobierne tu vida, tú mismo estás declarándote enemigo de Satanás. Y en ese sentido, ten por seguro que el enemigo no te va a dejar en paz. Te va a estar atacando, por eso lo dice, para que podáis estar firmes. ¿Qué quiere decir estar firmes? ¿Sí? Posición. En pocas palabras, para que puedas defender tu posición en Cristo como hijo de Dios, ¿sí? Contra las acechanzas, porque te va a estar acechando, va a buscarte cómo hacerte caer, cómo derrumbarte. Y si nosotros no tenemos en cuenta esto, ahora fíjense lo que dice también el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Entonces está hablando de cosas, de seres, de entes que nosotros no podemos entender, que no comprendemos, ¿sí? Que nosotros mismos no podemos comprender. En Apocalipsis 12 claramente dice, ¿sí? Dice que el enemigo de Satanás tenía ángeles, ¿sí? Los cuales él convenció, él sedujo, él engañó. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros queremos hacerle la batalla a Satanás en nuestras fuerzas, en nuestro poder, estamos destinados a fracasar. Y por eso dice Pablo, porque no tienes una lucha contra carne y sangre. ¿Cuántos de nosotros nos tardamos en comprender eso, llevándolo a la práctica? Porque el día de hoy, hermano, ¿tú cómo estás cuando ves a tu esposa como tu enemigo? Cuando ves a tus hijos como tu enemigo, cuando ves a tu padre como tu enemigo, cuando ves a tus vecinos, a las personas, al señor de la tienda, a la persona que te atiende con una mala cara como tu enemigo. ¿Qué tipo de engaño estás recibiendo o qué tipo de ataque estás recibiendo con el enemigo? Porque dice, no tienes una lucha contra sangre y carne, tienes una lucha espiritual que no entiendes y que si tú no te sometes, si tú no buscas
en el poder, en el Señor, no vas a poder comprender. ¿Sí? La fuente de nuestra fortaleza es Dios a través de la oración. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, por tanto, en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Insistentemente Pablo dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. No te está diciendo, yo te sugiero. Es una orden. ¿Quieres resistir el día malo? Ponte la armadura. Póntela. No tienes opción. Y habiendo acabado esto, no dice descansa. No dice, y ya cuando acabe y cuando pase ya te puedes ir de vacaciones. No, dice, sigue defendiendo tu posición. Defiéndela. Y luego el versículo 14 dice, estad pues firmes. Nuevamente dice, pues defiende tu posición, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a parar ahí también para ir explicando, porque aquí ya vimos las 6 armas que Dios nos da para que nosotros en nuestra vida espiritual podamos defendernos, podamos defender esa posición que tenemos en Cristo. Entonces, cuando habla de ceñirte los lomos, una manera, la manera en la que se ceñían los lomos, los soldados, es que se abrochaban con un cinturón para que su armadura no se aflojara. Se abrochaban con el cinturón y pudieran combatir cómodamente. ¿Sí? Hoy en la actualidad, bueno, pues nosotros también usamos un cinturón cuando usamos pantalones holgados para poder caminar a gusto, para poder estar cómodos. Entonces, obviamente, aquí cuando dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, fíjense la traducción de la Biblia de las Américas, ¿de qué manera lo dice? Ceñida vuestra cintura con la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Abróchate la cintura con la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué de esas 6 armas, por qué de esas 6 armas primeramente nos pone esa? Abróchate a la verdad. Entonces, nosotros podemos ver en Juan 44, como dice, que Satanás es mentiroso y es el padre de la mentira. Así como también podemos ver en Apocalipsis 12:9, que dice que el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, engaña al mundo entero. Entonces, simplemente es porque tienes una lucha contra el padre de la mentira, contra alguien que no solamente engaña a México, que no solamente engaña a tu colonia, que no solamente, que engaña al mundo entero, que tiene un reinado de mentira y tiene un ejército que trabajan para eso, en su mentira. Entonces, ¿por qué razón Pablo nos advierte acerca del engaño? ¿Por qué razón Pablo nos dice, ajústate a la verdad si es que quieres vencer, si es que quieres ser, como dice la palabra, en Cristo somos más que vencedores? Entonces,
como también Cristo mismo nos decía. Nosotros sabemos, por ende, que Cristo es la verdad, que Jesús es la verdad, como lo dice en Juan 14:6. Pero también en Juan 8:31-32, fíjense lo que Jesús dice a los que creemos en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, ¿de qué nos hace libres el conocer la verdad? Pues del pecado, del engaño, de la mentira, porque nosotros, aquí Jesucristo está diciendo algo muy, muy importante, una enseñanza muy, muy importante, cuando dice que si nosotros permanecemos en su palabra, fíjense, si nosotros permanecemos en su palabra, entonces, ¿qué quiere decir? La palabra de Dios nos va a abrir los ojos, nos va a abrir el entendimiento. ¿De qué manera? Porque hoy en día no puede haber una congruencia en que nosotros digamos, bueno, yo he decidido seguir a Cristo, bueno, yo he decidido, Cristo cambió mi vida, yo creo en Dios, y en tu vida cotidiana seguir en la vida mundana que tenías antes, hermano, ¿sí? Seguir siendo copartícipe de esas cosas, que si eras una persona que le gustaba andar mucho en pleito, sigue siendo una persona que anda en pleito, ¿sí? Que si le gustaba andar siendo envidioso, codicioso, deshonesto, ¿sí? Y cuando nosotros, por eso Jesús dice, si ustedes permanecen en mi palabra, como también Cristo dijo, el que me ama obedece mis mandamientos. Entonces, debe de haber una congruencia en el sentido en el que nosotros debemos de ser verdaderos para poder conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Porque la manera en la que nosotros vemos hoy el mundo, como lo dice el Señor, es que la Biblia, la palabra del Señor, para nosotros debe de ser como un filtro en cualquier cosa, en cualquier lugar donde nosotros estemos, alcanzar a detectar si las cosas en las que nosotros estamos siendo partícipes son cosas que glorifican a Dios. Y, y es por eso que también Jesús, cuando oró por sus discípulos en Juan 17:17, dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Y es por eso que nosotros alcanzamos esa madurez, ¿sí? Porque conocemos la palabra del Señor, pero como decía mi hermano Mauricio ahorita, no solamente la conocemos, sino que la obedecemos, la buscamos llevarla a la práctica, y es ahí donde empezamos a alcanzar madurez espiritual. Entonces, de esta manera defiendo mi posición en Cristo, de acuerdo a la verdad, abrochándome a la verdad, porque el enemigo, a un hermano que esté practicando la mentira, imagínense cómo te va a atacar, hermano. Imagínate de qué manera te va a atacar, de qué manera le abres la puerta al enemigo cuando tú, siendo hijo de Dios, estás siendo partícipe incluso de mentiras. De qué manera lo puede usar en tu contra. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro que la palabra de Dios no es negociable. No es negociable, ¿sí? Y por mucho que queramos quedar bien con los de afuera, con las personas, nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Primero Dios, ¿sí? Primero que tu marido, primero que tus hijos, primero que tu papá, que tu mamá, es el Señor.
Y esa es la identidad que nosotros estamos defendiendo, es la posición. En segundo lugar, habla de la coraza de justicia, ¿sí? Entonces, hablando de una coraza, es un protector que se ponían los soldados antes en la parte del pectoral. La colocabas aquí en el pecho, te cubría las costillas y muchos órganos vitales que podían, o sea, que si te atacaban o si te daban en algún órgano vital, pues obviamente quedabas, podías pues morir. Entonces, cuando habla de una coraza de justicia, habla acerca de que nosotros tenemos una identidad en Cristo Jesús. Sí, porque nosotros no somos justos por nosotros mismos, ni que lo hubiéramos merecido. Sin embargo, Cristo murió por nosotros y por eso somos justificados. Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que al haber recibido a Cristo, nosotros somos justificados. Y esa es una identidad que tenemos acerca de la coraza de justicia. Y en ese sentido, por eso nadie te puede atacar, nadie te puede juzgar, ¿no? Ni siquiera el enemigo. Es el que menos te puede estar acusando. Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra diablo, que diablo sabemos que significa acusador, ¿sí? De ahí viene, ¿sí? Y entonces el enemigo luego usa a las personas, usa en general para atacarte y para decirte que tú no eres digno, para desanimarte, ¿sí? Para decirte que no vas a poder. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de creernos lo que los demás nos dicen, ¿sí? Cuidado con las personas con las que hablas y las filosofías que escuchas de ellos también, ¿sí? Porque si tú tienes una identidad en Cristo, aquí es donde tú vas a tener bien claro que no fue por ti, ni por tus logros, ni por lo inteligente que tú pudieras creer que eres, ¿no? Sino que Dios en su misericordia vino a pagar un precio por ti y por mí. Y por eso somos justificados. Y por eso tenemos esa armadura que es de Dios, no es tuya. Es una armadura que Dios te da para que tú te puedas defender. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Hasta tu manera de pensar debe de ser nueva. Entonces, ¿de qué manera voy a defender mi posición? ¿Sí? Porque también eso implica que si yo ya soy justificado, no quiere decir que porque yo ya soy justificado, voy a seguir viviendo la vida loca. Romanos 13, 12 al 14. Romanos capítulo 13, 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Bueno, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere de nosotros? Que andemos como de día, que desechemos la vida pasada, esa manera mundana y absurda de vivir de nosotros, en las cuales nosotros mismos nos creíamos inteligentes,
Creíamos que teníamos una respuesta para cada problema y al final fracasamos y nos dimos cuenta que no era así. Y el Señor lo que quiere es que ya no andemos en esa vida, ya no andemos pues como lo dice aquí, borracheras, glotonerías. Bueno, un ejemplo, hermanos, ¿cuántos de ustedes no han cometido una equivocación al no obedecer esto que dice Dios y hemos pagado consecuencias? Porque siempre va a haber consecuencias, ténganlo por seguro, ¿sí? Entonces, hoy en día, tú, hermano, que dices, bueno, yo ya soy de Dios, pero me puedo echar una cervecita, 2, 3, 4, 5. Si tú sabes que realmente no tienes un dominio y que también traes problemas, traes cosas cargadas, es evidente que le estás dando entrada al enemigo y no estás defendiendo tu posición con la coraza de justicia. No estás siendo cuidadoso. Y por eso el Señor nos pide que andemos como de día, que desechemos pues las cosas de las tinieblas. Y bueno, luego dice también aquí el apresto, ¿no? Como lo dice el versículo 15, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, apresto significa tener un calzado adecuado con el cual puedas tú correr, puedas caminar, puedas andar, puedas batallar, ¿sí? Pablo aquí lo que quiere decir es que los cristianos deben usar el calzado adecuado para la batalla contra Satanás, ¿sí? Y este calzado es el apresto del evangelio de la paz, ¿sí? Entonces, fíjense lo que aquí en el Isaías 52:7, lo que dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, pues, el apresto del evangelio de la paz es el que realmente es el calzado que nosotros debemos de tener, ¿sí? Nosotros debemos estar listos y preparados para pelear contra las fuerzas de Satanás. Y sin un calzado adecuado, sin el calzado adecuado, pues obviamente estamos destinados a resbalarnos, a caernos, ¿sí? Por eso, nosotros también como hijos de Dios, pues debemos de gozarnos, de sentirnos orgullosos que somos hijos de Dios y que independientemente que, sin importar las circunstancias allá afuera, independientemente que tu patrón se burle, ¿sí? Que no crea, que se enoje, tu convicción es la palabra de Dios, ¿sí? Tu convicción es que tal vez esa gente habla y dice lo que dice porque no saben lo que dicen, por ignorantes. Recuerden que Cristo cuando estaba desfallecido dijo acerca de cada uno de nosotros: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es evidente que nosotros pues tenemos un llamado, hermanos, a compartir la palabra sin importar las circunstancias, sin importar que si, ay, es que me da pena, ¿y qué tal si se enoja conmigo? ¿Y qué tal si ya no quiere? Entonces, ¿dónde estás defendiendo tu posición? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Te te estás avergonzando de tu Salvador? Piénsalo bien. Piensa por qué el día de hoy, hermano, tú que ya llevas tanto tiempo, no compartes la palabra. ¿Qué es lo que realmente te mueve a no hacerlo? Si te avergüenzas
o te da pereza, pero aquí estamos hablando de un calzado listo, preparado para poder compartirla. Y luego, en cuarto lugar, hermanos, habla del escudo. Dice, y tomad, sobre todo, dice, sobre todo, ¿sí? Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del maligno. Entonces, bueno, sabemos nosotros que un escudo es un objeto metálico que se usaba, se llevaba sujetándose de un brazo y se usaba para protegerse de las flechas y de las espadas. Una analogía también aquí acerca de eso: los romanos usaban un escudo que protegía desde su cabeza hasta los pies. Y bueno, sabemos que ese escudo te protegía, pues, evidentemente, de un flechazo, te protegía de, pues, que te dieran con la espada también. ¿Sí? Entonces, aquí analíticamente, cuando el Señor, por medio de su palabra, nos está diciendo que usemos el escudo de la fe, bueno, pues, ¿qué es la fe, hermanos? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. Y en ese sentido, nosotros, ¿qué quiere decir? Sin importar nuestras circunstancias, sin importar lo que estemos pasando, debemos confiar siempre en Dios, cada momento, confiar en el Señor, ¿sí? Porque esa es la convicción que nosotros tenemos. Y no es algo, ¿sí? No es algo tuyo, porque lo dice claramente en su palabra. Es un don, es un regalo que Dios puso en tu corazón, el haber tenido esa fe. Entonces, ¿cómo estás usando ese regalo que Dios te da? ¿De qué manera lo usas? Porque el Señor puso en ti esa fe para creer en Él. ¿Qué quiere decir? Que Él te abrió los ojos, te abrió el entendimiento, para que tú pudieras ver lo que mucha gente no puede ver, porque si no, todos lo veríamos. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de usar ese escudo como ese escudo de la fe para protegernos de esos dardos de fuego, ¿sí? Porque el día de hoy, hermano, probablemente pudieras estar pasando un problema en el cual lo más común en el matrimonio es decir, es que siempre lo mismo, es que no va a cambiar, es que esto y es que el otro. Bueno, ¿desde quién viene eso? Primeramente viene del enemigo el decir, no, él no va a cambiar, no te merece. Pero obviamente es evidente que usa a otras personas para que tú dudes que Dios pueda cambiarlo, porque sí es verdad, ¿sí? Tu pareja no va a cambiar por sí sola, tú tampoco puedes cambiar por ti solo. ¿Quién es el que produce esos cambios en nuestra vida? Entonces no te dejes engañar, usa ese escudo, para poder esquivar todos esos, protegerte de esos dardos. Porque todo eso te va a llevar al más sufrimiento. El que tú decidas irte por otro camino y decir, es que no, es que mi matrimonio no se puede, es que mi trabajo no, es que esto, es que el otro. No le des entrada al enemigo, no te desanimes, ¿sí? Porque lo primero que hacemos, que el Señor nos pide que nos fortalezcamos en Él y en su palabra. Y lo primerito que uno empieza a hacer es, me alejo porque estoy mal. Tengo problemas, me alejo. Es que no me siento digno.
No quiero ser un hipócrita, por eso no quiero orar, no quiero ser hipócrita, por eso no quiero tomar un estudio, no quiero que nadie me aconseje, no quiero saber nada. Y entonces empiezas a perder esa batalla. Empiezas a soltar ese escudo y te empiezan a entrar los flechazos. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces la justicia de Dios se revela en el Evangelio. Y es por fe y es para fe. Dos conceptos. Y claramente dice, bueno, ¿quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿Tu vecino? ¿Quién es el justo? Pues los que fuimos justificados por Cristo Jesús. Entonces, si tú ya eres justificado y tú eres justo, vive por la fe. No por lo que te digan tus padres, que están en contra de tu matrimonio, que están en contra de tu fe, ¿sí? No por lo que ves, porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Y también, hermanos, tenemos el yelmo, como lo dice aquí en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación el yelmo de la salvación, ¿sí? Bueno, el yelmo de la salvación. El yelmo representa el casco con que se protegían las lesiones en la cabeza y el rostro en general, ¿sí? A eso se refiere con un yelmo cuando hablamos de una armadura, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera defendemos nuestra posición, hermanos? ¿De qué manera? Toda esa mentalidad que nosotros tenemos, la mentalidad que tenemos, que estamos pensando mal, que nosotros como hijos del Señor, todavía al día de hoy, pues es una persona negativa, que piensas mal de cada cosa, que en lugar de ver positivamente, como dice la palabra, todo nos ayuda para bien, pues empezamos a quejarnos y a verlo todo de una manera mal. Fíjense lo que el Señor espera de nosotros cuando dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, nuestra manera en la que nosotros estamos protegiendo nuestra mente, tendríamos que meditar, como dice en Josué 1:8, ¿sí? Porque nosotros vemos constantemente, estamos viendo los medios de comunicación, las noticias, lo que pasa en la calle, televisión, entretenimiento, todo lo que vemos y lo que vemos en nuestro trabajo, y son cosas que te van contaminando. Sin embargo, por algo, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces nosotros como hijos del Señor, ¿cómo usamos ese yelmo? Meditando en la palabra, escudriñando la palabra, atendiendo, estudiándola, escudriñala, medita para que puedas reaccionar y para que desde que cuidas lo que piensas, obviamente cuidas lo que dices y cuidas lo que haces. Porque si piensas algo, ya lo dices o ya lo haces. Entonces, en este sentido, también, por último,
tenemos la última herramienta, que es la espada, ¿sí? Que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada, bueno, la definición, es un arma blanca de 2 filos usada para contraatacar en una batalla cuerpo a cuerpo, ¿sí? Recuerden que Mateo 4:4, Jesús, ¿de qué manera contraatacó al enemigo cuando lo puso en tentación? Y Jesús decía, ¿sí? Escrito está, escrito está. Y usaba como espada la palabra del Señor para contraatacar, ¿sí? Y por último, hermanos, bueno, refiriéndonos a la armadura, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en un momento en el que una persona te pueda decir o querer convencer o quiera estar hablando de que de la ciencia y de otras filosofías, tú tienes claramente la espada, que es la palabra de Dios, para poder redarguir, ¿sí? Para poder redarguir a esas personas si es que Dios quiere tocar sus corazones. Y ya para terminar, hermanos, versículos 18, 19 y 20, Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Por último, hermano, si tú quieres ganar una batalla, las batallas se ganan de rodillas. Lo dice claramente aquí en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tú tienes un llamado, sí, a ser una persona de oración en tu casa, con tu familia, íntimamente, solamente tú, pero también con tus hermanos en la iglesia, porque lo dice claramente aquí la palabra de Dios, orando en todo tiempo, ¿sí? Ahí están, tienes tus armaduras, tienes tus 6 armas, pero la oración la tienes que tomar en cuenta porque te dice orando en todo tiempo, orando cuando defiendas tu posición con el cinturón, cuando defiendas tu posición con la coraza, con el calza, con el apresto, cuando te pongas el escudo, cuando tomes ese yelmo de la salvación, cuando uses la espada, ora, orando, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Y luego dice Pablo, y por mí, hermanos, oren, a fin, ¿sí? Con un propósito de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está diciendo el día de hoy algo, hermanos, y en lugar de que ustedes o de que nosotros estemos criticando al predicador, al que está compartiendo la palabra, deberíamos estarle pidiendo al Espíritu Santo, porque Él es el que da la sabiduría, que nos diga, que toque nuestro corazón, porque hasta por ahí se mete el enemigo. Entonces, hermanos, ya para terminar, la pregunta es, ¿qué arma no estamos usando? ¿Cómo estás defendiendo tu posición hoy? ¿Cómo estás defendiendo el día de hoy tu posición en Cristo? ¿Estás usando las herramientas adecuadas? ¿Menosprecias alguna? Y sobre todo, hermano,
¿Qué clase de soldados somos si no nos inclinamos ante nuestro Rey? ¿Qué clase de soldados somos, de siervos somos, si no nos arrodillamos a nuestro Dios? Porque dice la palabra, al principio lo dijo, ¿sí? En el poder de su fuerza. ¿Cómo le vas a pedir eso? Haciendo oración, hermano. Ora, para que tú puedas estar capacitado y puedas usar bien todas esas armas. Pero esa capacidad Dios te la va a dar. No, tú solo no. Y por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es por eso que es importante que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Entonces, que el tipo de testimonio que nosotros pudiéramos dar afuera también tiene mucho que ver con si realmente nosotros estamos dejando al Señor nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar en sus manos. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para terminar. Que Dios los bendiga. Padre, cuántas gracias te quiero dar, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que pues tu palabra, Señor, pues nos pegue, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, que podamos tomar en cuenta cada una de las cosas que tú nos has regalado, Señor, para nosotros poder, pues, sí, Señor, pues luchar, pelear esta lucha, Señor, esta guerra, Señor, interminable, que solamente hasta que tú vengas, Padre, va a terminar. Y mientras, Padre, pues tú nos dejas las herramientas, Señor, precisas para nosotros poder defendernos, porque separados de ti, mi Dios, nada podemos hacer. Sin embargo, todo lo podemos en ti, que tú nos fortaleces, mi Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que les sigas bendiciendo, les guardes, bendícelos en su salud, Señor, y provéeles, Señor, lo necesario, Señor. Gracias te damos por lo que tú nos das y también por las cosas que no nos das, Padre. Bendito seas, a ti la gloria sea por siempre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.